3, 2. Un saludo a cada uno de ustedes en esta mañana. Greetings to each and every one of you this morning. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da para llegar a cada uno de ustedes. We thank the Lord for the opportunity to reach each and every one of you today. Para aquellos que nos miran a través de las redes sociales, un saludo. To those that are through social media, we want to say hi. Y quería decirles que estamos honrando a Ucrania el día de hoy. And we're giving honor to Ukraine this morning. Me dijeron que no la moviera, They told me not to move the flag. That was why. pero queremos dar gracias a Dios porque parece que las cosas están cambiando. But we want to thank God because it seems that things are beginning to change. Y pues seguimos orando por Ucrania y seguimos orando por los países que están en crisis. And we continue praying for Ukraine and the other countries that are also in crisis. Es tan interesante cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, It's really interesting when you're able to get to the presence of God, cuando hay cosas que no hemos resuelto en la vida. when there's things that you haven't resolved in your own life. Y en esta mañana quisiera hablar sobre la dicha de perdonar y ser perdonado. And today I want to speak about the thing of forgiving and asking for forgiveness, being forgiven. A través de la Biblia encontramos varios pasajes acerca de ello. In the Bible, we're able to find various passages that deal with this topic. Y es muy interesante And it's really interesting. porque es uno de los problemas a nivel casi mundial, And it's a problem that we see worldwide, que la gente no puede resolver esto. that people are not able to resolve these internal Cuando, issues. cuando ministro los seminarios de sanidad interior, When I minister in our clinics of the internal healing, la mayoría de la gente tiene este problema the majority of the people that we're talking to have these issues. y no quieren resolverlo. And they don't want to resolve it. Quieren resolverlo conforme a su manera. They want to fix it according to their own way. Pero en esta mañana vamos a compartir acerca de la manera correcta que lo tenemos que hacer. But today we want to discuss the correct way in going about this. ¿Usted cree que si yo le pido perdón a Dios Do you think that if I ask forgiveness to God por haber ofendido o haber dañado a alguien, for having offended someone else, mi problema está resuelto? that my problem is fixed? No. No. ¿Por qué? Why? Porque Dios no está enojado conmigo. Because God's not mad at me. La persona que está molesta conmigo The person that is upset at me fue la persona que yo lastimé. is the person that I offended. Entonces, ¿cómo puedo yo resolver esta situación? So how can I resolve this situation? Tengo que ir a la persona que le cometí el daño I have to go to the person who I committed harm to y pedirle perdón. and ask forgiveness to them. Y si esa persona me perdona, And if that person forgives me, ya no hay nada que pueda estorbar mi relación con Dios. then there's nothing that can take away from my relationship with Entonces, God. tenemos que aprender a resolver los conflictos dentro de nosotros mismos, So we have to learn how to solve these internal conflicts within us, perdonarnos y perdonar. to forgive ourselves and to forgive others. El perdón no es un sentimiento, Forgiveness is not a feeling, es un mandamiento. it's a commandment. Y no es una opción, It's not an option to not do it. es una decisión It's a decision que tú tienes que tomar. which you have to take. Y eso es lo que tenemos que ver. And that's what we have to see. La mayoría de las personas se matan por estar enojadas con otra The majority of people in the world seem to just hold on to this anger as much as they can. y unos a otros se hacen mucho daño. And they hurt each other. Y hay muchas familias en tantos países que tienen muy mala relación And there's many families in many different countries who have bad relationships porque no han aprendido que tienen que perdonar. because they haven't learned how to forgive. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender And this is where we have to understand que el perdón no es un sentimiento. that forgiveness, it's not a feeling. Cuando estoy ministrando a varias personas me han dicho, pastor, When I'm ministering to many people, they tell me, Pastor, si nomás le digo que me excuse, ¿está bien? if I just tell them to, excuse me, it's okay, right? ¿Verdad? Right? Le dije, no, No. tú tienes que hablar con esa You persona have to speak to that person, personalmente o por teléfono either by phone or in person, o mandarle un correo or send them an email y decirle, mira, yo estoy muy lastimada and tell them, I'm really hurt por todo el daño que tú me hiciste. for all the pain that you caused me. Me pasó esto. This happened, this happened, this happened. Dile cuán tan profundo es tu dolor Tell them how deep that pain is y cuánto daño te ha causado esto. and how much pain it's caused you. Y le pides que por favor, And ask the Lord, le pide por favor and you ask them,
perdóname, Please forgive me. porque por haberme lastimado, Because for having hurt me, me he lastimado, I've hurt myself, me he enojado, I've been angered, he estado muy amargada por esta situación I've been very bitter because of the situation. y cada vez que me recuerdo esta situación, And every time I recall this instance, te odio más I hate you more. y por eso necesito que me perdones. And that's why I need you to forgive me. Y la persona dice, pero eso es muy difícil And hacerlo. the person looks at me and says, man, that's really difficult to do. Le dije, muchas de las enfermedades físicas, Many of our physical sicknesses, las enfermedades emocionales, emotional sickness, vienen por falta de perdón. are because of lack of forgiveness. Mucha gente que tiene problemas con salud Many people that have problems with health, es por causa de no perdonar it's because they haven't been able to forgive. y porque nadie nos ha enseñado cómo hacerlo. And no one's taught us how to do it. Y es importante que nosotros And it's important entendamos cómo tomar el proceso y cómo hacerlo. that we understand the process and how to do it. Recuerdo un día que fui aquí a una ciudad que se llama Bay City I remember going to a city nearby, Bay City, y estaba dando una célula a un grupo de hogar. I was speaking to a home group, a cell group, Y cuando terminó, el dueño de la casa me dijo, pastor, ¿puede orar por nuestra familia y por nosotros? and when we finished, the man of the house asked me, hey, can you please pray for us? Y cuando voy a orar, And when I was about to me pray, detiene el Espíritu Santo the Holy Spirit held me back. y me dice, no ores por él. And he said, don't pray for him. Y recibo una palabra de parte de Dios. And then I receive a word on behalf of God. Él está muy enojado con su hija. He's very angry at his daughter. Y si no resuelve esto, And if he's not able to resolve this, la oración que tú hagas no tiene validez. whatever you prayed doesn't mean anything. Entonces le digo, ¿sabes una cosa? And I said, hey, you No know puedo what? orar por usted, hermano. I can't pray for you, brother. ¿Qué pasó con tu hija? What happened with your daughter? ¿Por qué estás enojado con ella? Why are you mad at her? Dice, ¿cómo lo supiste? Wow, how did you know that? Pues Dios me lo acaba de mostrar. The Lord just revealed that to me. Me dijo, sí, pastor. He said, yes, Pastor. Fíjate que mi hija My daughter cometió un error muy grande. committed a really big error. Se enamoró de un hombre tan feo, She fell in love with this really ugly guy. pelo largo, Long hair, con tatús, tattoos all over, y anda como pachuco. and he looks like a little gangster. Y yo no quiero ese hombre para mi hija. And I don't want that guy for my daughter. Y entonces, ¿qué hice? So what did I do? Corrí a mi hija de la casa. I ran her from the house. Y no los he visto por 4 meses. And I haven't seen her for 4 months. Wow. Wow. Entonces, And so le dije, tienes que perdonar a tu hija I said, you gotta forgive your daughter antes de que podamos orar. before we can pray. ¿Y cómo debo de hacerlo? Me Well, dice. then how should I do it? Le dije, mira, tienes que decir, Padre, You gotta say, Father, yo te pido I perdón ask you forgiveness por haber lastimado a mi for hija, having hurt my daughter, por haberle causado tanto dolor. having caused her a lot of pain. Sé que nos hemos enojado por esto. I know that we've angered each other because of it. La sacamos de nuestra casa We kicked her out of the house. y desde entonces nuestra relación no está bien. And from that point on, our relationship isn't good. Yo pido que la perdones a ella So I ask that you forgive her y me perdones a mí. and you forgive me too. Y entonces yo ya pude orar. And then I was able to pray. Terminamos de orar. We just finished praying. Como vivimos en una cultura mexicana, Since we live in a Mexican culture, después de la célula habían tacos after the meeting, we had tacos con cremita, with cream. bien sabrosos. Really nice. Nos estábamos comiendo los tacos. We were eating the tacos, Cuando de repente se oye un estruendo y la puerta se abre. and when you hear the door just go, bah, Y entra esa muchacha, and that girl gritando, screaming, llorando. crying, Papito, Dad, perdóname. forgive me. Mami, Mom, perdón. forgive me. Todos nosotros Each and every one of us estábamos llorando were crying porque nunca habíamos visto el milagro del perdón. because we'd never seen the miracle of forgiveness. Le pregunto a la muchacha, ¿qué pasó? I asked her, what happened?
Dice, yo estaba en una tienda, de un restaurante que se llama McDonald's, no sé si alguien de ustedes lo conoce. I was in a restaurant called McDonald's. I don't know if you guys are familiar with it. La niña levanta la mano y dice, de repente sentí que un puñal atravesó mi corazón. And I felt like this thing Me penetrate me sentí tan inside. mal, me sentí tan And I mal. felt so bad. Y me sentí con ganas de llorar, And I felt like crying. sentí mucho arrepentimiento I felt a lot of forgiveness. y pues me vine corriendo a mi casa. And I ran home. Y le dije al novio, And I told my boyfriend, espérame aquí, wait here. porque allá no te dejan entrar. Because they're not going to let you go inside. Porque yo tenía la necesidad de venir But I had the necessity to come para hablar con mis papás. and to speak with my parents. Se abrazaron, They hugged each other. lloraron They cried. y nosotros también. And we cried too. Y aprendimos una lección muy And we importante, learned a very important lesson. la llave del perdón. The key of forgiveness. Cuando un papá está lastimado con su hija, When a father has an issue with their daughter, cuando sus hijos están lastimados con sus padres, or when the kids are mad at their parents, hay muchos problemas. there's a lot of problems. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu The madre Bible says honor your mother and your father para que te vaya bien so that your days on earth are long lived, y vivas largos días. to live the long days. Pero maldito el que deshonra a padre y a madre. But cursed is he that curseth his mom and dad. ¿Qué pasa? What happens? Cuando una persona no perdona, When a person isn't able to forgive, hay maldición. there's a curse that comes with that. Estaba escuchando el testimonio de un hombre I was listening to the testimony of a man que estaba escuchando una conferencia como esta that was listening to a conference like this, y él estaba llorando cuando estaba escuchando and he was crying when he was listening to this. y dijo, mi papá ya murió, And he said, you know, my dad's already passed, pero tengo que hacer algo. but I have to do something. Y él escribió una carta después mandándole a decir al predicador lo que había hecho. He had written a letter and sent it to the pastor. Le dijo, pastor, cuando tú estabas compartiendo este tema, Pastor, when you were sharing this, mi papá estaba a 800 kilómetros de distancia de donde yo vivía. my father was 800 kilometers away from us. Millas, Miles. miles, ya. Y entonces yo decidí manejar hasta la tumba donde estaba mi padre. So I decided to go to the tomb where my father was buried. Me arrodillé, I kneeled down. le dije todo el daño que me había hecho. I told him all the things that he had caused me. Y yo le dije a Dios, Él no está acá porque su espíritu y su alma no están acá. And I said, Lord, I know he's not here anymore because his spirit and soul aren't here anymore. Pero quiero que el Espíritu Santo tome el lugar de mi padre. But I want the Holy Spirit to take the place Porque of my quiero father. sacar todo este dolor que tengo interno. But I want to take and get rid of all this internal pain. Y tan pronto lo hizo, And as soon as he did it, lloró, he cried. le dijo todo lo que tenía que decir. He said everything he needed to say. Y luego regresó a la ciudad donde él era. And then he returned back to the city he was from. Y le decía al predicador en su carta, And he told the pastor in his letter, siempre en los negocios que tuve fracasé. every time I tried a business venture, it failed. Todo fracasé. Everything I failed. Matrimonio, Marriage, trabajo, work, negocio. business. Pero tan pronto puedes sacar este dolor. But as soon as I was able to get rid of this pain, Sucedió algo extraordinario. something tremendous happened. Comenzó a haber una prosperidad en todo. There began to be a prosperity in everything. Y estoy muy agradecido por este tema, de haber compartido esa palabra. And I'm very thankful that you were able to share that word. Es bien interesante esto. It's really interesting. Te estoy contando historias verdaderas. I'm telling you true stories. Nosotros fuimos con mi esposa a República Checa With my wife, we went to the Czech Republic, y estábamos esperando que nos vinieran a recoger al aeropuerto. and we were waiting for them to pick us up from the airport. Llegó una pareja que era la encargada de dirigir todo el evento que íbamos a tener. A young couple came in. She was in charge of the entire event and coordinating. Y cuando salimos del aeropuerto, fuimos al hotel, When we left the airport, we went to the hotel. fuimos a un restaurante We went to a restaurant. y estando sentados en la mesa And del restaurante, seated at the table at the restaurant, comienzo a ver un problema en la vida del esposo de ella I began to see a problem in her husband. y vi algo demoníaco en la I persona. saw something demonic in the person. Le dije, ¿sabes una cosa? I said, you know something? Yo necesito hablar contigo. I need to talk to you. ¿Por qué no vas al hotel en la tarde? Why don't you come to the hotel after? Y sí, llegó And he came.
Llegó solo, by himself. la esposa se quedó His wife stayed back. y le dije, ¿qué pasó contigo? And I said, what happened to you? ¿Cuál es el problema que tú tienes con tu papá? What's the problem you got with your father? Ah, dice, ahí no entremos en I said, problemas. oh no, let's not go there. Yo era un niño, I was a little boy, un adolescente, a teenager, y me llevó a patinar, a esquiar en el hielo. and he took me ice skating. Me caí, I fell. me golpeé, I got hurt. me lastimé la espalda, My back was injured, se enojó contra mí, and he got mad at me. me obligó otra vez a que subiera y me volviera a lanzar. And he told me to get up and do it again. Desde entonces el dolor de mi espalda nunca se me ha quitado. And from that point on, my back has continued to hurt me. Dice, pastor, no sé qué hacer. He said, Pastor, I don't know what Pero to yo no do. puedo sacar este enojo que tengo contra mi But I padre. can't get this anger out. En ese momento le dije, si tú no perdonas a tu papá, In that moment, I told him, if you don't ese forgive your dolor que father, tú tienes nunca se te va a quitar. that pain that you have is never going to go away. Ah, no, entonces sí. Oh, okay, okay. Y en ese momento And in that moment, lo llevé, lo guié cómo hacer la oración. I took him and guided him into prayer. Él pidió perdón. He asked for forgiveness, Instantáneamente quedó sanado. and instantly he was healed. Al siguiente día, The next day, yo necesitaba a alguien que me ayudara para recibir la gente, I needed someone to help me receive the people porque teníamos un seminario en Praga. because we had a seminar in Prague. Habían pagado 220 personas para estar en el seminario. 220 people had paid to be at the conference. La mayoría eran ateos. The majority were atheists. Y iba a compartir temas de esta naturaleza. And I was sharing these things with them. Y cuando llega el muchacho feliz, sonriendo, And when he shows up there, very happy, smiling, me dijo, ¿me dejas ayudarte? he said, will you let me help you? Yes, le digo, claro. Yes, necesito". of course. Y llegó emocionado. And he was really excited. Y me dice, ¿sabes qué? And he said, you know what? ¿Puedo hablar un poquito? Okay, can I share something? Claro. Sure, go ahead. Cuenta, ¿qué pasó? Tell us what happened. Y en ese momento And in that moment, comienza a compartir. he began to share. Y dice lo que pasó con su papá, And he said what happened with his cómo dad, se lastimó. how he was hurt. Pero dice, pero cuando el pastor me dijo que tenía que perdonar a mi papá, But when the pastor told me I had to forgive my dad, yo le dije, no, I said, no. es mucho el dolor I que me said, no, causa. it's too much pain that he caused me. Pero cuando me dijo que yo iba a sanar, But when he told me that I would heal, ahí sí dije, pues, then I said, okay, let's tengo do que it. I perdonar. gotta forgive him. Y lo perdoné. And I forgave Y him. estoy sano. Y And se I'm movía. healed. And he moved, Y se movía. and he moved. Estoy bien. It's like, I feel good. No, hombre, me he hecho, como te dijera, una relación tan bonita con ellos. We've developed a beautiful relationship with them Porque los milagros cambian a las personas. because miracles change, Especialmente cuando alguien ha pasado con mucho dolor. especially when you've gotten there through a lot of pain. Entonces, hay mucho que yo quisiera compartir acerca de So eso. there's a lot I'd love to share with you in regards to this. Pero lo que quería mencionar But what I really need to mention is this. es que el Señor Jesús The Lord Jesus Christ habla muy extenso sobre el perdón. speaks very extensively about forgiveness. Y Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, And Peter came close to Jesus and asked him, Señor, Lord, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? how many times do I have to forgive my brother who sins against me? ¿Está bien 7 veces? Is 7 times okay? No, No. no te digo que hasta 7 veces, I'm telling you, not 7 times, sino hasta 77 veces, but 77 times, le contestó el the Señor. Lord answered. ¿Cuántas? How many times? 70 veces 7, ¿cuánto es? 70 times 7 is how many? 499, algo así, ¿verdad? 490 something. ¿Ah? Qué interesante. It's interesting. Entonces el Señor mismo está hablándole So the a Lord sus is discípulos, speaking to his disciples and saying, dándoles una enseñanza, he's teaching them. porque por eso el reino de los cielos That's why the kingdom of heaven se parece a un rey is like a king que quiso ajustar cuentas con sus siervos. that was trying to fix the accounts with his servants. Y al comenzar a hacerlo, And in beginning to do it, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. there was one of them who owed him thousands and thousands of coins of gold. Y como él no tenía con qué pagar, And since he didn't have a way to pay, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. the man sent him to sell himself, his wife, his children, and everything he had to
liquidate the account. Y el siervo se postró delante de él, del Señor, And the servant went before him. y le dijo, ten paciencia, ten paciencia conmigo. Have patience with me. Please, por favor, Please. te ruego, tenga I beg paciencia. you, please. Y se lo And I will pay everything I se lo owe. pagaré todo. Y el Señor se compadeció de su siervo And the man was compassionate when he saw y le his servant. perdonó la deuda And he forgave the debt. y lo dejó ir en And he let libertad. him free. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros And having left, that servant was there with one of his friends que le debía 100 monedas de that plata. owed him 100 coins of silver. Noten la diferencia. Note the difference here. Aquí el Señor le perdona una deuda millonaria. His Lord there gave him $1 Eran million monedas forgiveness. de oro. $1 million forgiveness. Al precio de hoy, To today's dollars, una monedita de oro 1 ounce de una gold onza cuesta $2,200. is $2,200. Si estás pensando comprar una, If you're looking at buying one, puede hablar después del we can servicio. talk after the service. Pero una moneda de plata But one silver coin cuesta 25, $30. is $25, maybe $30. Y este hombre le es perdonada una deuda de muchas monedas de oro, And this man has just been forgiven many coins of gold. pero cuando se encuentra con su compañero, But when he's there with his friend, dice la Biblia que lo agarró por el cuello the Bible says he grabbed him by his neck y comenzó a estrangularlo. and he began to strangulate him. Págame, págame lo que Pay me me what you debes. owe me. Y le exigió. And he was very adamant. Amén. Amen. Ten paciencia conmigo, le rogó, y yo te lo pagaré. His friend said, please have patience with me. I beg you, and I will pay you. Pero él se negó. But he said no. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Instead, he put him in jail until he paid the debt. Cuando los demás siervos vieron lo que ocurrió, When the rest of the servants saw what happened, se entristecieron. they were sad. Muchos fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. And they went to go tell their master what happened. Entonces el Señor mandó llamar al siervo So the master came and talked to the servant. y le dijo, siervo malvado, And he said, bad servant. y lo increpó. He crippled him. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste, le dice. I forgave all of the debt because you begged me to. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero? Shouldn't you have done the same thing with your friend? Así como yo me compadecí de ti, Just the way that I did with you. y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. And in that moment, he took them and had him arrested and tortured him until he paid the entire debt. Así dice también mi Padre Celestial a los que los tratará a ustedes. That's how my heavenly Father will also treat you. A menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Unless each and every one of you is able to forgive your brother. Si no perdonas, If you can't forgive, va a ser como este siervo malvado. you'll be like this evil servant. Es muy lindo venir a la iglesia. It's beautiful to come to church, Es muy lindo cantar. to sing, Es muy lindo adorar. to worship. Pero si tú no perdonas y no te has perdonado, But if you don't forgive and you haven't been forgiven, estamos en problemas. we have problems. Hay algo que me llama la atención que dice la Biblia, There's something the Bible says that really gets my que si attention. tú traes una ofrenda al altar, That if you bring an offering to the altar, pero tú sabes que tu hermano está enojado contigo, but you know your brother is mad at you, antes de que usted traiga esa ofrenda, before you bring that offering, tienes que ir a hablar con tu hermano y pedirle perdón. you got to go ask with your brother and ask for forgiveness. Porque si tú no perdonas a tu hermano, Because if you don't forgive your brother, tu ofrenda no es aceptada. your offering is not accepted. Y la gente no quiere hablar del perdón. And people don't want to talk about Pastores no les forgiveness. interesa mucho hablar de ello. And pastors aren't too interested in talking about it. Porque si va a hablar del perdón va a enojar a los miembros. Because he talks about forgiveness, he's going to anger his members. Por esa razón prefieren no tener problemas, That's why they ¿verdad? don't want to have any problems. Es bien claro que el tema del perdón y el arrepentimiento son esenciales en el cristianismo. It's very clear that forgiveness and repentance are essential in Christianity. Nadie puede encontrar al Salvador sin primero el arrepentirse. No one can come to the Father unless they repent. No podemos dejar por alto
que el perdón de Dios debe conducir a nosotros a un espíritu perdonador. We cannot leave behind or understand that the concept of forgiveness is something that is in our spirit. We can't leave that behind. Por eso recordamos que Dios cuando dio los 10 When mandamientos, the Lord gave us the 10 Commandments, 4 de esos mandamientos, tenían que ver con su relación con Dios. 4 of them had to do with our relationship with God. Pero 6 de ellos But 6 of them tenían que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. had to do with relationships within ourselves. Y siempre el trato que tú le das a tus compañeros y a tu hermano y a tu prójimo, And the way you treat your friends, your brothers, your family. esto va en contra tuya si los trata mal. If you treat them poorly, it goes against you. ¿Cuántas veces hemos lastimado a varias personas? How many times have we hurt other people? Y nosotros no somos tan insensibles que no nos interesa lo que la persona esté sufriendo. We're so insensitive that we don't even care to see that the other person is suffering. Cuando he tenido que ministrar intensamente 6, 7 horas a una persona, When I've had to minister for 6, 7, 8 hours to a person, depende de la situación de salud que tenga. depending on their health situation, Cuando la gente me dijeron que tenía un cáncer incurable, when the person will tell me, hey, I've had an incurable cancer, ya no hay solución para mí, there's no solution for me. no voy a vivir. I'm not going to live anymore. Cuando le ministro y comienzo a indagar su pasado, When I begin to minister and really get into the past, encuentro los problemas de niñez, we're able to find the problems from early los childhood, problemas de la from adolescencia, adolescence, todo el maltrato emocional, físico, verbal, sexual que recibió la persona. all the verbal abuse and the mistreatment that they've received as a person. Entonces necesito ir detalladamente por cada una de ellas. So I have to go detailed from each one, Y cada una de ellas tiene que resolverse. and each one of those has to be resolved. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera, Because he that covers his sin will not prosper. pero el que lo confiesa y se aparta But he alcanzará that misericordia. confesses and imparts from it will reach Entonces es mercy. necesario que nosotros entendamos So it's important that we understand, que tenemos que aprender a perdonar. that we learn how to forgive. Amén. Amen? Es uno de los temas más difíciles. It's a difficult Después de ministrar esas 6 horas y le digo a la persona, tiene que llamar a la persona que te hizo más daño y pedirle perdón. After having ministered with somebody for 6 hours and having to tell them, hey, you need to call the person that hurt the most Necesita and ask them for detallar, forgiveness. detallar el daño que te hizo. And you need to go into detail of the pain that it caused you. Pero eso duele, But no that hurts. importa. It doesn't matter. You have to do that. Pero he tenido la dicha y el honor de escuchar después de esa administración But I've had the privilege and the honor to hear afterwards what happens el milagro que sucede. and the miracle that occurs. Esto no es algo mecánico. This isn't some mechanical thing. Esto no es una teoría. It's not a theory. Esto es una realidad. It's a reality. Que cuando nosotros sabemos lo que tenemos adentro That when we know what we have inside y lo sacamos, and we get it out, podemos prosperar. we're able to prosper. ¿Cuánta gente está atada How con many people sentimientos, are bound up with their emotions, con amargura, with bitterness, con recuerdos del pasado, remembrance of the past, con traumas? with trauma? Es que no puedo. I can't. Nunca voy a olvidar en Tabasco, México. I'll never forget in Tabasco, Mexico. Estaba ministrando un seminario de una semana en un estadio, un auditorio, I was ministering for 1 week in an auditorium, y llega un señor y me dice, and a man comes to me and he says, pastor, Pastor, lo que estás predicando es bien interesante, what you're preaching, it's very interesting. pero a mí me sucedió algo inusual. But something happened to me, it's very unusual. Yo soy un empleado de Pemex, I'm a Pemex employee. me fui un día I al went trabajo, one day to work. cuando llegué mi esposa no estaba en casa, When I arrived there, my wife wasn't at home. pregunté qué había pasado, I asked what happened. me dijeron que ella se había ido con mi propio hermano carnal They had said that she left with my own brother, y dejó a su hijo, and she left her kid, y el hijo estaba muy dolido, and the kid was really hurt. estaba llorando cuando llegó su papá. He was crying when the dad Mi arrived. mamá se fue con mi tío My mom left with my uncle, y me dejó solito. and she left me alone. Entonces, ¿qué hizo ese muchachito? So what did that little boy do? Fue a ver al tío He went to see his uncle para reclamarle por qué había hecho eso con su papá. to talk to him of why did he do that with his dad. Y el hermano sacó una pistola y mató al muchacho. And the brother took a gun out and killed the kid.
Me dijo, pastor, ¿cómo hago para perdonar? Pastor, how can I forgive this? Me quita a mi mujer, He takes my woman away, luego mata a mi hijo. kills my son. ¿Cómo puedo yo sacar tanto de mi corazón para perdonar? How can I get that out of my heart to No forgive? puedo, pastor. I can't. Ayúdame, por Help favor. me, please. ¿Qué puedo hacer? What can I do? Se queda uno sin palabras, hermano. You're left without words sometimes. Pero solamente mostrar But showing el amor de Dios para nosotros. the love of God for us. Que siendo aún pecadores, That us having yet been sinners, Cristo murió por nosotros. Christ died for us. A pesar de todos los crímenes, de todo el daño que hemos causado. Through all the crime and all the pains and things that we've seen and done, Cuando nosotros venimos a Él, when we go to the Father, le entregamos nuestra vida, we give Him our life. le pedimos perdón, We ask for forgiveness. recibimos el We perdón, receive forgiveness. somos sanados, We're healed. somos libertados. We're set free. Pasa un proceso de justificación, We go through a process of justification, viene la regeneración, regeneration, viene la adopción, adoption, nos hace partícipes de la familia de Él and we are participants of His family y nos saca todo el problema del pasado. and all the problems of the past are gone. Que Dios, como el que tenemos, que perdona la maldad What a God that we have who forgives this evil y olvida el pecado que hemos cometido. and forgets all of our sins. Dios es un Dios maravilloso. God is a marvelous God. ¿Te imaginas Imagine cuando Él regrese a la tierra, when He comes back to this earth, que traiga sus heridas en sus manos y en sus pies? He brings the wounds that He has on His hands Y and en His el feet. libro de Zacarías dice, And in the book of Zechariah it los says, judíos le preguntan, the Jews are going to ask Him, ¿y quién te hizo esas heridas? who put those wounds in you? Who hurt you? Dice, esas no me las hicieron en la casa de mis amigos. And I'll say, they did that at the house of my friends. Imagínate qué clase de amigos. Imagine what kind of friends that is. Pero dice, Él les dijo en la cruz antes de partir, But He said on the cross before leaving, perdónanos, forgive them, perdónanos, forgive them, porque no saben lo que for hacen. they know not what they do. El ladrón en la cruz le dijo, The robber on the cross said to Him, hay algo en ti que te hace diferente. there's something in you that's different. Y yo te pido And I ask you que te acuerdes de mí cuando estés en el paraíso. to remember me when you're in paradise. Y él le dijo, And He told hoy him, mismo today estarás conmigo en el you paraíso. will be with me in paradise. Solamente la actitud de perdonarse y perdonar, Just the act of asking for forgiveness and forgiving hay la solución para todo. is the solution for everything. Cuando nosotros sabemos que el problema es tan grande, When we know that this problem that is so big, no culpemos a nuestros abuelos. let's not blame our No grandparents. no culpemos a nadie. Let's not blame anyone else. Nosotros resolvamos nuestra situación por nosotros We mismos. resolve our own situations. Recordemos que de alguna manera hemos sido heridos. Let's understand that we've been hurt in one way or another. Yo fui lastimado. I've been hurt. Mi papá, yo no era su hijo favorito. My father, I wasn't the favorite kid. Y yo para ganarme el favor de mi mamá, And to try to get the favor of my mother, le contaba todo lo malo que hacía mi papá. I told all the bad stuff my dad did. Y me iba peor. And it was even worse for me. Y yo le ayudaba a mi mamá en la cocina porque yo quería de alguna manera ganar el cariño. And I would help my mom in the kitchen because I wanted to gain her favor. Y parece que no, pero And it seems like no, but ese daño que te hacen queda marcado. that pain that happens, it marks you. Recuerdo que estaba un día aquí en Houston I remember I was here in Houston one day, y sucede que el profeta de Dios viene y me dice, the prophet of God comes to me and tells me, hermano Pedro, Brother Pedro, te miro como entre 7 años y medio. I see you in Like 7 years and a half. 7.5 years. Te miro que van tus papás I see. caminando I see your parents walking y te llevan de la mano and they take you by the hand y te dejan en una casa muy bonita. and they leave you in this very beautiful house. Y luego los miro cuando ellos salen y se van caminando. And I see that they leave the house Y tú te quedas llorando. and you stay crying at the house. Tenías 7 años. You were 7 years old. Que tus papás vayan y te dejen en algún lugar. That your parents went and just left you there. Eso duele. That hurts. Y siempre mi papá murió cuando yo tenía 12 años. My father died when I was 12 years old. Dejó un vacío tremendo en mi And it vida. left a big emptiness in my own life.
Yo no tuve todo el cariño que un papá debe darle a un hijo. I didn't receive all the kindness that a child should have from his father. Él quería al mayor, He loved the older one, él quería al más chiquito, al menor, the youngest one, porque se parecía a él. because it looked like him. Y yo tuve el error de parecerme a mi abuelo, el papá de mi mamá. And I had the error of being like my grandfather, who, from my mom's side, Y eso no le gustó a mi abuela. and she didn't like that. Siempre que llegaba no me decía Pablito, me decía compadre Juan, porque así se llamaba mi abuelo. It's a Spanish joke, but it's not very nice every time she saw him. Ah, llegó mi compadre Juan. My compadre Juan, Y la viejita bien bandida and she was really mean. llegaba y mojaba un pan dulce con leche She would get this bread and fill it with milk. y se lo daba a mi hermano mayor. She'd give it to my older brother, Y a mí no me daba and nada, she wouldn't give me anything porque yo me parecía al abuelo. because I looked like the grandfather. Usted quizás se ríe porque no te pasó a ti, Maybe you laugh because it didn't happen to you, pero a mí para mí no era nada chistoso. but it wasn't funny for me. Esa situación se fue dando That situation kept happening, y siempre sentí un rechazo de la gente. and I always felt a rejection from people in Yo general. recuerdo que el primer día que yo fui a la escuela me dejaron castigado. The first day I went to school, I was punished. Me dejaron 2 horas más tarde que los demás. 2 hours later than everyone else, ¿Por qué? Porque me agarré con alguien más. because I got into a fight with somebody. Al siguiente día, otra vez. The next day, again. Me estrellé con una muchacha y la mandé en un pozo de agua. I was there with this girl and I pushed her into a puddle of water. Y ahí me fue. And there it was. Y siempre tenía un letrero que parecía que decía pégame atrás en la espalda. And it felt like I lived my whole life with this sign in the back that said, kick me. Porque todos querían golpearme. Because everybody wanted to hurt me. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por eso. And that happens to each and every Si one no of us. recibe un rechazo de tu papá, quizás lo recibe de tu mamá. Maybe you receive rejection from your father or from your mother O quizás de la novia, or from your girlfriend. quizás tenía sueños con ella Maybe you had dreams with her y ella le dijo que no and she said no. y te cambió. And it changed everything. Y tú de enojo And your anger. te casaste con la que tiene hoy. No, You no got es married to the one you're with que... today. Okay, that's a joke. No estoy bromeando. I'm joking, guys. Pero muchas veces el resentimiento lo lleva a uno a hacer decisiones incorrectas. But many ¿verdad? times that resentment that you have makes you do things you don't want to do. Pero Dios sana todas las heridas, But God heals all of those wounds, todo dolor, all the pain, todos los traumas, all the trauma, todo el dolor que una persona sufre. all the pain that an individual suffers. Recuerdo que regresando al profeta que me dio esa palabra, I remember coming back and seeing the prophet that gave me that word. ese día que él me dio esa palabra yo me vine a casa. The day he gave me that word, I went to the Era en la house. madrugada. It was the early morning. Mi esposa se fue a las 7 de la mañana al My trabajo wife had gone to work at 7 a.m. y yo me puse a hablar con Dios. And I began to pray with God. Y le dije al Señor todo lo que mi papá me había causado. And I told the Lord everything Mis that my father padres. had done, my parents had done, El abandono, the abandonment, el the rechazo, rejection, todo el daño. all the pain, Con lágrimas en los ojos, crying. estaba sacando ese dolor I was getting rid of that pain cuando de repente sucedió algo extraordinario. when something tremendous happened. El Señor me sacó del cuerpo. The Lord took me out of the body. Mi cuerpo quedó experience. ahí, My body was there, pero yo sí me miré en un lugar but extraordinario. I saw myself in an extraordinary place. Vi un ser muy alto que me tomó I saw this very tall being who picked me up, y me llevó a una fuente de agua, took me to a en fountain of una water, casa como hispana muy bonita con la fuente de agua enfrente. like one of those Spanish-style houses. Recuerdo que me lavó las manos, Washed my hands in the me fountain, lavó los pies my feet. y luego me agarró y me They metió ahí. picked me up and put me in there. Y cuando ya me miré, me miraba como de 7 años y medio, And when I saw myself, I looked like 7.5 years old, con una túnica, with a tunic, una cosita blanca, a un robe, white robe. y caminando, no le miraba el rostro. I couldn't see his face. Él era muy alto, He was very muy tall. chiquitito. I was really small. Me llevó caminando. And he took me there, walked. Se abrió una puerta ovalada A door opened, oval, y yo entré. and I entered into the door. Había un ser maravilloso. And there was this being that was Qué very cosa tan marvelous. linda y tan especial. It was such a special experience. Él salió, He left, me tomó de la mano. took me by the hand.
Había un carrusel hermoso, There was a carousel. juegos para niños. You know, just a bunch of games for No, hombre, kids. yo me divertí tanto ese And I día. had so much fun that Me day. llevaba por los caballitos, me llevaba The por un lugar, me horses, llevaba one por otro. place, another. Y yo contento. And I was so happy. Y luego cuando ya terminó, And then when it was all over, me puso algo acá he put something here. para que no, y me sentó en su regazo And he sat me down. y me comenzó a dar de comer And he began to feed me con una cuchara. with a spoon. Y me quedé dormido en su regazo And I fell asleep there on his chest. y me dijo, And he told me, aunque padre y madre te dejaré, even if father or mother would leave you, yo con todo te recogeré. with all my heart I will lift you up. El día que tus padres te dejaron allá, The day that your parents left you over there, ese día tu vida quedó marcada, that day your life was marked que me di cuenta que tú eras mío. because I realized you were mine. Y yo lloraba, And I cried. yo hablaba en lenguas. I prayed in tongues. Yo pasaba llegó un hermano y abrió la puerta de la casa A brother came who opened the door to the house. y no pudo hablar conmigo. He couldn't talk with me. Después me dijo, And he told me later, eran como las 11 de la mañana, it's ese like día, it was 11 a.m. desde las 8 de la mañana a las 7 de la mañana. From like 7, 8 to 11. Me dice, te fui a buscar, pastor. He said, Pastor, I went to go find you. Pero estabas por allá en el cielo, But you were over there in heaven. estabas hablando y You were estabas talking, riéndose y laughing. estabas disfrutando. Y You were having a good time. qué hermoso cuando Dios te saca el pasado, How saca el dolor. beautiful when God takes you out of that past and Qué takes hermoso away your cuando pain. Dios viene y te abraza y te dice, hey, lo que pasó ya olvídalo. When the Lord hugs you and says, whatever happened to you Pero is ahora past. yo soy tu protector, And now I am your protector. yo soy tu cuidador, I am the one who will take care of yo you. soy tu padre. I'm your father. Desde ese día yo no volví a hablar acerca de Dios como Dios. I began from that day on, I didn't talk about God as God anymore. Para mí ya no es Dios, For me, He's not God. es más que Dios, He's more than that. es mi Padre. He's my Father. Por eso el Señor Jesús hablaba, That's why the Lord Jesus spoke. aunque padre y madre te Even dejaren, if father and mother leave you, con todo yo te with recogeré. everything, I will lift you up. Y esa es la experiencia de perdonar. That's the experience of forgiveness. Desde ahí para acá me sentí con una seguridad tremenda. From that point on, I felt with this great security. Vino una unción poderosa que trajo el Señor a mi vida. The Lord brought a powerful anointing to Vino my una life. aceptación. I felt an acceptance. from Ahora me people. quieren en todas partes. Now people just like me everywhere. Pastor, ¿cuándo vienes? Pastor, when you come, ¿Quieres que me quieren llevar a comer? they want to take you to eat. El estómago no aguanta tanto. The stomach can't handle all of it sometimes. Aunque en México dicen que pastor con panza inspira confianza, pero no. Even though in Mexico they say a pastor with a tummy inspires confidence. Pero no podemos, ¿verdad? Pero lo que Yeah. quiero decir es But what I'm que saying is this. Dios verdaderamente está muy interesado en ti. God is very interested in you. Él quiere cambiar tu pasado. He wants to change your past. Él quiere que tú tengas una relación de padre a hijo. He wants you to have that father-son relationship. Es lo más importante en esta vida. It's the most precious thing in this He life. estado predicando varios sermones acerca de la relación con Dios. I've been talking a lot about the relationship with God Cómo recently. Dios nos comienza como esclavos, How God begins as slaves, nos lleva a ser siervos, takes us to be servants, luego nos hace amigos then He makes us friends, y luego nos hace hijos. and then we become His children. Y cuando tú tienes la relación de hijo, And when you have a father-son relationship, es cuando toda la bendición de Dios es para ti. is when all of the blessing comes to you. Todo, no hay nada, ningún límite. There's no limit at that point. Dios proveerá todo porque eres su hijo. God provides everything. Y because you're Satanás His son. tiene que mantener tus manos distantes de ti. And Satan holds the distance because of that. Voy a concluir. I'm going to conclude. Pero recuerdo que un día me estaba golpeando un hombre. But I remember one day a man was beating me. Con una vara me estaba dando unos barazos en With a la bar, he cabeza. was hitting me in the head. Y recuerdo que corrió mi hermano mayor My older brother came, y lo agarró y lo sentó and al he tipo. grabbed him and threw him down. Dije, wow, qué bonito tener un hermano I said, mayor. wow, it's nice to have an older brother. Pero imagínate But imagine que ahora tienes un protector. that now you have a protector, Es tu padre. and it's your father. Por eso cuando vengas a la presencia de Él, So when you come to His presence, resuelva las situaciones que tiene que resolve the resolver. situations you need to. Dele gracias a Cristo por la sangre que derramó y perdonó tu pecado. Thank Christ for shedding His blood and forgiving your sin. Dele gracias al Señor, al Espíritu Santo por la obra que ha hecho en ti. Thank the Holy Spirit for the work He's done in you. Y dile a Dios que tú quieres ser tu hijo. And tell God that you want to be His kid, Tú quieres verdaderamente tener una relación de padre a hijo. that you want to have that
father-son y relationship que todos los vacíos que haya dejado la vida, and all the emptiness that life has had, especialmente aquellos que no tuvieron un padre. especially those that didn't have a father. Hay muchas personas en la iglesia There are many people in a church que no tuvieron who padre, never had a o si lo father, tuvieron, or if they had one, no hicieron lo que tenían que hacer it wasn't a good one, y tuvieron muy mala relación. and they had bad relationships. Perdónalo, Forgive them. perdónalo, haga lo que hice Forgive. Do what I did, y vas a ver el cambio. and you will see the change. Después me vas a decir, pastor, gracias por ese mensaje, And you'll say, Pastor, thank you for that message, porque ese mensaje ha hecho mucho cambio en mi vida. because that message is done. Y no es el mensaje, es la decisión que tú And it's not tomas, the message, it's a decision that you take, porque la solución la tienes tú. because the solution is with you. Dios te The bendiga. Lord bless you. Gracias por venir este día. Thank you for coming today. Y para los que están en las redes sociales, And for those in social media, tenemos la bendición en este día we have the blessing today de tener a mi nieta of having my granddaughter, my niece. y la vamos a traer, mi nieta. I don't know what your granddaughter's Ah, name is. sí, es la sobrina de él, la nieta mía. No está por acá, ¿verdad? La quería presentar, pero bueno. Vamos a tener... ¿Ah? Ahí está. ¿A dónde está? Ahí viene, ahí viene. Oh, they're gonna bring Quisiera you que el papá venga y la Que mamá, the que dad los and mom quiero come over presentar. just to present you. Porque todos preguntan, Because ¿y everyone dónde always está asks, tu hija? "Where's your daughter?" ¿Y dónde está tu hija? Pasen, Where are these guys? pasen acá. Esa es la bendición de tener una hija. Ella That's es the blessing of Melissa God. Diana Melissa Diane, y él es Christopher. and this is Christopher, Y este es un regalo de and Dios. this is a gift of God. Mira qué hermosa. Hi, precious. En esta mañana vamos a tener la So today, dedicación we're de gonna have ella a dedication ceremony y today, vamos a tener una ceremonia muy especial and a para special ella. ceremony for her. Así que si alguien quiere verlo más tarde, pues Sí. mándanos una nota y te lo podemos mandar a través de Messenger. Pero queremos decirle que estamos disfrutando de un tiempo muy maravilloso. Y ella se llama Yeah. Aria. Ari, ¿Cómo se llama? Aria. Ari, Gracias a Dios por esa bendición. for Y this gracias a blessing. Dios porque esto es una oración contestada. And this is Gracias, an answered Melissa. prayer. Thank Que el you, Señor blessing. les bendiga. The Lord Muchas bless you. gracias. Thank you.